Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Enrique Ricardo Vizcaya, estudiante del pregrado de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, en el cual el día de hoy será a generar el desarrollo de la fase 2, profundización temática en la asignatura de Ética Pública y Participación y Control Social Territorial, en el cual pues se da un contexto en que se selecciona un caso de corrupción, en este caso fue el de Odebrecht, teniendo en cuenta unas determinadas preguntas y desarrollo a ellas mismas desde una concepción subjetiva bajo un contexto objetivo y sobre unos hechos y unos hitos que fueron marcados a través del desarrollo de este proceso y en este caso pues Odebrecht. Para iniciar, vamos con la pregunta, ¿cuál es el contexto en que se desarrolla el delito de corrupción? En el caso de Odebrecht, es uno de los casos de corrupción más amplios, más grandes desde los últimos años. La firma brasileña, la cual pues, se ha indicado generar sobornos a menos de 12 países. En su mayoría han sido latinoamericanos. Estos sobornos tenían un objetivo: generar una adjudicación a unos contratos por encima de los demás que se presentaban o los que eran ofertantes por el momento. Pero antes es necesario colocar en un contexto una brevedad, un acercamiento sobre el tamaño y la dimensión de la empresa y de su principal fuente de ingresos. Esos ingresos que se tenían y más sobre esa breve historia acerca de la empresa. Teniendo en cuenta la multinacional Odebrecht, es una firma de ingeniería civil que cuenta con base en temas de infraestructura más grande que se ha manejado en Brasil. Según su página web, hace una presentación y hace una presencia en aproximadamente más de 24 países y que mantiene sus exportaciones a 98 países, según la página de Odebrecht. La firma fue creada en 1994 por un ingeniero llamado Norberto Odebrecht como una alternativa a la escasez de trabajo y búsqueda de nuevos ingresos que se tenían en la región. Desde ese momento se posicionó en la región como una de las empresas que buscaba brindar una alternativa de construcción, ofrecer una confianza en sus actividades desde sus inicios, en sus temas de contratación, temas estatales y en temas petroleros. Es una de las firmas más aliadas en el tema de proyección dentro de las generaciones que ha tenido en los diferentes países. Con más de 70 años de trayectoria que se ha generado, ha tenido una experiencia necesaria para la realización de determinados proyectos y cualquier manejo de proyectos en tema de infraestructura y de manejo de ingeniería civil. A pesar de toda la información que se ha generado y la trayectoria, la experiencia, la capacidad empresarial que se ha enmarcado sobre dicha empresa, en los últimos años la empresa ha tomado una importancia o tomó una importancia muy grande en los diferentes planes de la mayoría de los países que se tendían aún más en Latinoamérica. Si bien pues estos medios y para la justicia brasileña en este caso es algo nuevo, la proposición de corrupción que ha generado dicha empresa y el avance dentro de la compañía de dimensiones súper altas en temas de corrupción. La investigación dio inicio, esta investigación dio inicio por unos temas de revisión de dineros pagados pues también por la multinacional y por Petrobras en el año 2014, un escándalo que costó la destitución del gobierno de entonces que se daba con el presidente Dilma Rousseff que tenía, aunque la destitución se hizo efectiva hasta el año 2016, en ello que inició un proceso a inicios del 2015. En el caso de Petrobras, se encontraron una serie de redes de empresas fachadas nomás, bajo las cuales pues estaba Petrobras y justificaba unos determinados gastos, unos niveles de gastos aún mayores de los normales que se presentaban en las empresas y que estaban relacionados con varias ejecuciones que eran ni más ni menos dentro de la multinacional de Odebrecht. Esta serie se inició pues con una investigación que ha generado o ha llevado a llamar a más países a un tema de corrupción y cual tiene un reconocimiento a nivel internacional. Estas empresas pues presentaban una fachada de negocios de la multinacional, con lo cual pues
se abrieron investigaciones en contra del presidente Marcelo Odebrecht y contra la empresa misma bajo el delito de lavado de activos, uno de los delitos más grandes que se han manejado en el tema público, dentro de la administración pública, y las diferentes asociaciones que se tenían para delinquir. La empresa contaba con una presencia directiva en varios países, como anteriormente lo he mencionado, igual manera como en Estados Unidos, en Suiza, en los cuales pues, iniciaron una serie de investigaciones para establecer ese alcance que ha tenido sobre los activos, sobre la empresa, sobre las inconsistencias que se manejaban de grandes dimensiones y que generaron un escándalo, quizás de tratar de salvaguardar un poco más el mejoramiento de la imagen frente a las diferentes dinámicas de corrupción que se estaban manejando y frente a la sociedad en común. De acuerdo con Estados Unidos y Suiza, el cual pues había pagado una multa adicional bajo esa estrategia de información acerca de las operaciones realizadas en diferentes países y en el margen de corrupción que se había marcado. La segunda pregunta se tiene, ¿quiénes son los involucrados en este caso? En este caso, como lo había mencionado anteriormente, en Latinoamérica tiene tiene un determinado número de países que han sido involucrados en esta dinámica de corrupción, pero desde el año 2016 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló una información de la empresa brasileña Odebrecht y los sobornos que se habían pagado en la mayoría de los países de América Latina para asegurar esos contratos en obras públicas. De acuerdo al organismo, hay 12 países involucrados, entre esos está Brasil, está Venezuela, está República Dominicana, está Panamá, está Angola, está Argentina, está Ecuador, está Perú y diferentes países norteamericanos también, que calculaban pagar unos sobornos más de 788 millones de dólares en más de 100 proyectos que se estaban manejando en tema de infraestructura vial, y demás dimensiones que se tenían. La investigación contra Petrobras, que era una de las que estaba asociadas a la empresa de Odebrecht, generó una consideración más grande de escándalo sobre la corrupción, porque se sobreentiende que el petróleo a nivel internacional marca un margen económico a nivel global, y esto generó pues una consideración más amplia de escándalo sobre el tema brasileño de Brasil, y evidenció como cómo generaban o inflaban los costos sobre los proyectos para obtener unos beneficios más amplios, iban más o menos de los que se tenían o los que se iban marcando sobre el tema de corrupción. Esto se aprovechó a diferentes empresas que tenía Odebrecht y sobre las diferentes dimensiones inmobiliarias, aproximadamente en 27 países que tenía. Como pregunta número 3 se tiene cuáles son las faltas de la política anticorrupción que se lograron evidenciar en el caso. Dentro de las faltas que se trascienden o se fueron enmarcadas dentro de la política de anticorrupción y frente a los delitos contra la administración pública, que son los más enmarcados y cometidos en este caso por Odebrecht, y tomando un caso en concreto, Colombia, se genera una polémica por más investigaciones e imputaciones adelantadas, en este caso, pues por un ente de control como la Fiscalía General de la Nación, en cada uno de los países afectados. Esta presentación que generó en los diferentes estados o países que se tenía, generó la fiscalía de cada país, pues generó una ardua investigación cada fiscalía. En este caso, pues, en Colombia, nuevamente lo reitero, infirió en faltas políticas de anticorrupción como el tráfico de influencias, que llegaron pues al incumplimiento del ordenamiento jurídico o del marco jurídico que tiene nuestro Estado colombiano, y aún más el Código Penal, el cual pues, tiene en el código, en la ley, tiene tipificado el cohecho, el prevaricato, entre las negociaciones que se marcan en la contratación, las actividades prohibidas, entre los funcionarios, la malversación de fondos, entre otras que se tenían y que estaban siendo afectadas ante el erario público, en este caso Colombia. Un marco fundamental en el que ha tenido la Fiscalía General de la Nación, y de acuerdo a los pronunciamientos que generaron, el peculado como falta, en este caso, fue un cuestionamiento en el entorno del sujeto activo dentro del delito. Este sujeto
al agente pasivo en la participación masiva que ha recibido a través de los años y ha causado por el sujeto activo. Esto quería decir que quien actuaba como víctima o como parte ofendida era en este caso pues, el mismo Estado, porque ha sido el que se ha sido afectado. Inicialmente con Odebrecht se consideró que el sujeto pasivo del mismo fue el Estado, que él era el afectado, pero sin embargo, pues bajo la investigación y bajo los elementos que fueron sujetos de activos sobre las causas en el delito, pues se llegó a una razón en unos resultados de conducta desplegada y fue pues contrasentido en el momento de lo que el aprovechamiento que estaba haciendo la empresa para demandar a mismo a Colombia como Estado, en el momento de la afectación que estaba sintiendo la empresa. Entonces, esto había generado de que había un sinnúmero de delitos enmarcados o faltas de corrupción al erario público, aún más siendo un Estado social de derecho. Como número 4 que se tiene que identificar las acciones que tomaron o no las entidades de control. Se encontraba la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía en este caso. Es de notorio que bajo la concepción que se había marcado sobre los hechos realizados en el caso de Odebrecht, se resaltan unos hitos irrelevantes que fueron marcados sobre la Procuraduría General de la Nación, la cual pues sancionó en distintas formas o generó una distinción inhabilidad aproximadamente de 12 años al ex senador de la República, Bernardo Miguel Elías Vidal, por generar una incursión sobre los hechos que llevaron al aprovechamiento, como anteriormente lo había mencionado, de investidura siendo congresista. ¿Para qué? Para beneficiar a Odebrecht en los trámites y procesos contractuales que se manejaban en la época. El fallo en primera instancia en la sala disciplinaria del juzgamiento fue para los servidores públicos en elección popular que se tenían él como senador, pues se tuvo sobre un delito de cohecho, también cohecho propio, que generó alrededor de 1.600 millones de la firma Odebrecht. Entonces, en este caso, 1.600 millones es un detenimiento muy alto al Estado colombiano, al erario público, que ha sido afectado y ha sido vulnerado, y aún más con un marco referencial como es nuestra Constitución Política de 1991. De otra forma, pues también se tienen diferentes acciones desarrolladas o marcadas como ente de control, en este caso la Fiscalía General de la Nación, la cual pues rigurosamente ha generado, ha brindado grandes resultados en cooperación o en forma diferencial, en este caso generar un control donde pues se ha llegado con unos resultados, un desarrollo, y sobre ese desarrollo se generan unos resultados sobre el caso de Odebrecht. Eso han marcado unos objetivos que tiene institucionales como es la Fiscalía General de la Nación, en lo cual se dio, uno de ellos fueron identificar los coautores, los partícipes de la organización criminal que se tenían y los delitos que fueron realizados por ellos mismos, la revelación de la estructura jerárquica que era el director general, en este caso, de la empresa, la división, la estructuración de las diferentes tareas dentro de la organización criminal que se manejaban o dentro de los delitos que se manejaban en el margen de la afectación, en este caso un Estado, la prevención de delitos derivados a esos hechos o actividades de la organización criminal, y también se tenía la recuperación, porque se logró recuperar parte parcial, no total, pero sí parcial, de un producto de beneficio de los delitos cometidos por las organizaciones criminales de la época. Como paso número 5, digamos, y que se tiene dentro del desarrollo, en este caso, se llega a una reflexión. En esta reflexión, pues se desarrolla sobre una concepción de que desde ese momento en que el ser humano tuvo una disposición de otro con el fin de garantizar o de realizar unos determinados
derechos o afirmado unos derechos fundamentales, se ha enmarcado o ha nacido la corrupción pública sobre un Estado, en este caso como Colombia, un Estado social de derecho, en donde pues a lo que se llegó dentro del análisis que se nos permitió llegar, se entendió, se llegó a comprender que la corrupción se ha convertido o ha llegado a un fenómeno depredador de los administradores públicos, dentro de la administración pública, y que ha quedado de ser de segundo plano a primer plano en los últimos años. La legitimidad, que es un supuesto de normatividad que se ha tenido y que se introduce como debate moral, y en este caso como estamos en una asignatura de ética moral, tiene pues una combinación de diferentes ámbitos, pues, ya que pues, de esa introducción sobre el tema moral y sobre la corrupción, pues los ciudadanos, por ejemplo, en los ciudadanos colombianos, han sido testigos en los últimos años de cada o enmarcado esa frecuencia y cantidad de escándalos de corrupción y que son presentados como delitos cometidos por los funcionarios públicos, y no solo por los funcionarios públicos, por alcaldes, bueno, alcaldes que se tienen como funciones también como administradores, en este caso, se han tenido, siendo diferentes profesiones, pero enmarcados en la parte pública. La constructora Odebrecht, más allá de las multas, de las sanciones impuestas, involucrados y evidencias que se tuvieron en ese esquema de corrupción elaborado pues, no se elaboró ningún tipo de perjuicio en sí, pero ha generado un temor en que este tipo de actos queden integrados dentro de ese ADN de las organizaciones. Entonces, las implicaciones de estos hechos, más allá de las sanciones económicas impuestas de la compañía, el deterioramiento del patrimonio de la nación, dando que se vieron afectadas grandes obras de infraestructura, grandes estructuras que se tenían o adecuaciones en el margen estructural de diferentes aspectos públicos que apuntaban a ese crecimiento de un Estado. Pero realmente, de acuerdo a lo que se ha tenido bajo las consideraciones subjetivas, es necesario evaluar, generar una evaluación de las necesidades del Estado y que realice reformas. Un ejemplo de ello sería un esquema de contratación pública para mitigar esos riesgos atenuados a lo que se había presentado anteriormente, que debería generar espacios para que se logre promover tanto en entidades estatales como privadas la transparencia, un buen manejo de recursos que llegue a impactar puntos económicos y sociales que han generado esa raíz en estas malas prácticas dentro de las mismas organizaciones. Es en visto que en los últimos años el incremento considerado de estos casos pues, de corrupción se han marcado demasiado en el mundo, y los cuales pues, han involucrado a diferentes instituciones privadas y públicas, pero también dentro de las organizaciones es evidente que se debe incrementar esos esfuerzos normativos. Los marcos normativos no sean tan suaves, sino un poco más enmarcados sobre las leyes de cada estado, para que ayuden a aumentar esa transparencia dentro de las instituciones y dentro de las organizaciones, para salvaguardar el erario público de cada estado. Entonces, dentro de esa reflexión, lo que se quiere es llegar a que se salvaguarde ese estado, ese erario público, en el cual pues es patrimonio de un estado, y la necesidad que se tiene para un buen desarrollo de dicho estado y una buena proyección que se va marcando a través de la historia. Entonces, con esto pues doy los respectivos agradecimientos.